Hola, 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 mis chismosos favoritos. Bienvenidos, una vez más, a su canal de dramas turcos preferido. Yo soy y como siempre estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo para desmenuzar los entresijos de nuestras celebridades turcas favoritas. ¿Listos para un buen drama? Porque hoy tenemos una bomba, una verdadera explosión. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de la controversia que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco, la supuesta actitud de Hande Erçel que al parecer, ha superado los límites. Y sí, el nombre de Kerem Bürsin también está involucrado. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Últimamente el ambiente en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos está bastante caldeado, y todo apunta a ciertas actitudes de Hande Erçel que han generado fuertes críticas e incluso han afectado, según los rumores, la relación con otros colegas incluyendo, por supuesto, a nuestro querido Kerem. Pero antes de entrar en detalles jugosos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos los chismes más candentes del mundo del espectáculo turco, donde especulamos con mucho cariño, por supuesto, sobre las relaciones entre nuestros actores y actrices favoritos, y donde desentrañamos los misterios de sus vidas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta gran familia de amantes de los dramas turcos. Créanme, no se arrepentirán. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de series y películas hasta entrevistas con expertos en la materia. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y verdades a medias que rodean a Hande Erçel. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué actitud ha provocado este revuelo? ¿Y cuál es el papel de Kerem Bürsin en todo esto? Abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. Lo primero que hay que entender es que, como en todo drama, hay muchas versiones de la historia. La información que llega a nosotros a través de los medios de comunicación y las redes sociales suele estar filtrada, exagerada o incluso completamente inventada. Por eso es importante tomar todo con pinzas y tratar de analizar la situación desde diferentes perspectivas. El detonante de todo este revuelo, al parecer, fue una serie de eventos que ocurrieron durante un evento benéfico en el que Hande Erçel era una de las invitadas principales. Según fuentes cercanas a la organización, la actriz llegó con un séquito bastante numeroso, mostrando una actitud distante y poco colaborativa. Algunos asistentes incluso la acusaron de mostrarse arrogante y de menospreciar a los demás participantes. Estas acusaciones obviamente no tardaron en viralizarse en las redes sociales, generando una ola de críticas hacia Hande Erçel. Muchos usuarios la tildaron de diva, prepotente y desagradecida. Incluso se llegó a comparar su actitud con la de otras celebridades que han sido criticadas por comportamientos similares en el pasado. Pero como les decía, es importante escuchar todas las versiones. Algunos defensores de Hande Erçel argumentan que la actriz simplemente estaba cansada y abrumada por la atención mediática. Otros señalan que la información ha sido exagerada por los medios sensacionalistas y que la actriz fue víctima de una campaña de desprestigio. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es posible que Hande Erçel haya tenido un mal día y que su actitud no haya sido la más adecuada en ese evento. Pero también es probable que los medios hayan aprovechado la situación para crear una historia más jugosa y generar más polémica. Pero, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Pues bien, según los rumores, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que ya había sido objeto de especulaciones en el pasado, se ha visto afectada por esta polémica. Algunos medios aseguran que Kerem Bürsin está decepcionado con la actitud de Hande Erçel y que la ha confrontado al respecto. Otros, en cambio, afirman que Kerem Bürsin está apoyando a Hande Erçel y que está tratando de ayudarla a superar esta crisis. Lo cierto es que la pareja, que durante el rodaje de Sen Kalkapm, Lofi Sindeer conquistó a millones de fans con su química tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de un gran interés mediático. Su relación, que terminó hace algún tiempo, sigue siendo tema de conversación y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. La ruptura entre Hande y Kerem, para muchos fans, fue un golpe duro. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Su química era innegable y su conexión traspasaba la pantalla. Por eso cualquier noticia que involucre a ambos actores, ya sea positiva o negativa, genera un gran revuelo. En este caso, la polémica en torno a Hande Erçel ha reabierto viejas heridas y ha generado nuevas especulaciones sobre el estado actual de la relación entre ambos actores. ¿Siguen siendo amigos? ¿Se han distanciado? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los fans. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin han mantenido un perfil bajo en las últimas semanas y no han hecho declaraciones públicas sobre el tema.
Esto obviamente ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta actitud de Andercel que ha superado los límites, es importante destacar que este tipo de situaciones son bastante comunes en el mundo del espectáculo. Las celebridades, al estar constantemente expuestas a la atención mediática, son más propensas a cometer errores y a ser juzgadas por sus acciones. Además, la presión a la que están sometidas las celebridades puede ser abrumadora. Tienen que lidiar con la fama, el dinero, las expectativas del público y la constante vigilancia de los medios de comunicación. Es comprensible que en ocasiones puedan sentirse desbordadas y cometer errores. Esto no justifica, por supuesto, cualquier actitud inapropiada o irrespetuosa. Pero sí nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las celebridades y a ser más comprensivos con sus errores. En el caso de Andercel, es evidente que la actriz ha cometido errores en el pasado y que su actitud no siempre ha sido la más adecuada. Sin embargo, también es importante reconocer que la actriz ha demostrado ser una persona talentosa, trabajadora y comprometida con sus proyectos. Andercel ha logrado construir una exitosa carrera en la industria del entretenimiento turco gracias a su talento y dedicación. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido aclamadas por el público y la crítica. Además, ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Por lo tanto, es injusto juzgar a Andercel únicamente por sus errores. Es importante tener en cuenta su trayectoria profesional y sus logros personales. Y sobre todo es importante recordar que Andercel es una persona humana, con virtudes y defectos como todos nosotros. En definitiva, la polémica en torno a Andercel es un ejemplo más de la complejidad del mundo del espectáculo y de la dificultad de lidiar con la fama y la atención mediática. Es importante tomar todo con pinzas, escuchar todas las versiones y, sobre todo, recordar que las celebridades son personas humanas, con virtudes y defectos como todos nosotros. Y hablando de tomar las cosas con pinzas, no podemos olvidar la importancia del contexto. En la cultura turca, como en muchas otras, existen ciertas normas de cortesía y respeto que son muy valoradas. Una actitud que podría ser considerada normal en otro contexto, podría ser interpretada como arrogante o irrespetuosa en Turquía. Por ejemplo, el lenguaje corporal, el tono de voz y la forma de dirigirse a los demás son aspectos muy importantes en la cultura turca. Una persona que no se adecúe a estas normas podría ser percibida como maleducada o incluso ofensiva. Por lo tanto, es posible que la actitud de Andercel haya sido malinterpretada debido a las diferencias culturales. Es importante tener esto en cuenta antes de juzgar a la actriz. Además, es importante recordar que los medios de comunicación tienen un papel importante en la forma en que percibimos a las celebridades. Los medios de comunicación suelen exagerar las noticias y a crear polémica para generar más interés en el público. En el caso de Andercel, es posible que los medios de comunicación hayan aprovechado la situación para crear una historia más jugosa y generar más polémica. Es importante ser críticos con la información que recibimos de los medios de comunicación y no creer todo lo que nos dicen. En resumen, la polémica en torno a Andercel es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Es importante tomar todo con pinzas, escuchar todas las versiones, tener en cuenta el contexto cultural y ser críticos